Muy buenas tardes, amigos y amigas, familia de la comunidad de Nueva Humanidad Televisión. Bienvenidos una tarde más a un nuevo compartir. Hoy tenemos el honor de contar con Batseba Merón, una de las figuras más influyentes del Centro de Cábala y maestra con más de 3 décadas de experiencia en la enseñanza de esta sabiduría milenaria. Desde 1988, Batseba ha sido fundamental en la expansión de la Cábala en países como México, Colombia, Venezuela, Israel, Argentina y también en España, guiando a miles de personas en su transformación personal. Su enfoque convierte enseñanzas profundas en herramientas prácticas, perdón, para el día a día, y hoy está aquí con nosotros para compartir con nosotros su visión y conocimientos. Batseba, buenas tardes y bienvenida a Nueva Manera Televisión. Hola, muy buenas tardes Alex, buenas tardes a todos los que nos están escuchando y viendo. Un placer, Batseba, tenerte. ¿Te encuentras en Argentina? Sí, y pronto estamos llegando a Barcelona y Madrid. Eh, Personalmente amo España, me encanta. Eh, He visitado España desde el año 2000 y es un placer llegar a España, es un placer trabajar con la gente en España, con todos los españoles, me encanta. Te vamos a tener por España pronto, Batseba, el fin de semana que viene, el jueves también y en Madrid. Vamos a conocer un poquito más a Batseba antes de entrar en materia. ¿Por qué consideras que la cábala, siendo una sabiduría milenaria, sigue siendo a día de hoy una herramienta tan importante y relevante para nuestro día a día, Batseba? La Kabbalah es un manual de vida que te explica cómo caminar la vida mejor, de una forma más positiva, más proactiva. Todos estamos buscando lograr un mundo mejor, una vida mejor para todos nosotros. Eh, pero hay que saber cómo hacerlo. En primer lugar, la Kabbalah te explica qué es la vida, cómo funciona todo, de qué se trata todo, el porqué de cada cosa. Y es muy importante entender cómo funciona la vida, cómo funciona el universo, cuáles son las leyes que lo rigen. Y a partir de ahí podemos empezar a caminar en una forma más responsable, más consciente, más positiva, más proactiva. Y obviamente que la Kabbalah sí, es la sabiduría más antigua que existe, milenaria, pero sin embargo, todo lo que recibimos a través de la Kabbalah es actual absolutamente. ¿Quién no necesita en estos días tan fuertes eh, una guía? ¿Cómo seguir caminando? ¿Cómo enfrentar todas las cosas que nos están pasando a nivel mundial, a nivel personal? ¿Cómo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo enfrentar la vida con todos los procesos que vamos encontrando? ¿Cómo enfrentar la vida felices? Con positividad, con proactividad. Suena muy hermoso. La idea es muy hermosa, pero llevarlo a cabo hay que saber cómo hacerlo. Y lo primero que tenemos que hacer es entender. La Kabbalah es la sabiduría que viene a enseñarnos, a explicarnos cómo funciona todo esto, cómo funciona todo esto. Y por eso es que es tan importante. Por ejemplo, tenemos la tendencia cada vez que enfrentamos algún proceso difícil, incómodo, doloroso, a alguna situación que no nos gusta, eh, nuestra forma de enfrentarlo es desde la conciencia víctima y desde ahí no podemos arreglar absolutamente nada. ¿Me explico? Nada. Hay que saber por qué estoy viviendo ese proceso. La Kabbalah nos explica que para todo hay una razón de ser.
Y esa razón de ser no tiene nada que ver con la buena suerte o la mala suerte, no con las coincidencias o las casualidades. Y tampoco es que Dios es el que decide por nosotros cómo va a ser la vida y lo que tenemos que vivir. No. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo funciona esto? La Kabbalah nos enseña un principio importantísimo, importantísimo. El concepto de causa y efecto, acción y reacción. De acuerdo a la Kabbalah, y yo sé que es un concepto que a veces nos cuesta mucho asimilarlo al principio, pero es importantísimo. Si no, la vida va a seguir siendo una vida caótica, una vida con problemas donde estamos sufriendo, con momentos de tranquilidad y de felicidad y luego volvemos a lo mismo. No, yo tengo que entender que dentro de ese sistema de causa y efecto que rige absolutamente todo en la vida, yo soy la causa, yo soy responsable. No estamos hablando de culpas. Yo me hago responsable. Yo soy causa. Nuestro problema en la vida es que vivimos todo el tiempo en el efecto. Vivimos el efecto, queremos solucionar en el efecto, damos vueltas en el efecto y no pasamos de ahí. Nos enredamos en el efecto. Y la verdad es que la Kabbalah viene a enseñarte a pasar del efecto a la causa. Aprende a ser causa para que tu vida empiece a caminar mejor. Y si tu vida empieza a caminar mejor, pues la vida del mundo va a caminar mejor también. Y eso también lo explica la Kabbalah. Cómo es que mi vida, lo que yo hago, como yo vivo, tiene que ver con el mundo. Absolutamente sí. Eh, y por eso es que obviamente la Kabbalah es actual y será siempre actual. Por mucho que sea la sabiduría milenaria, la más antigua de todas, todo lo que nos enseña tiene que ver con el día de hoy y con lo que vamos a vivir mañana. ¿Me explico? Como bien comentabas, Batseba, estamos viviendo ahora mismo unos momentos que nos invitan precisamente a empezar a responsabilizarnos de nosotros mismos, ¿no? De quitarnos ya ese papel de víctima que nos ha acompañado a todos durante muchos años, ¿no? Porque muchos hemos sido víctimas también o hemos creído que éramos víctimas de algo o de alguien. Y ya llega un punto en el que uno entiende que no eres víctima de nada, sino que eres responsable de lo que está sucediendo y que muchas veces lo que está en tu entorno te está haciendo también de espejo para que precisamente tú puedas ver también eso que hay dentro de ti, lo Absol- puedas modificar y cambiarlo. Absolutamente, no hay nada que sea casual. Todo tiene que ver con nosotros, ¿ok? A veces las personas preguntan, ¿y hay destino? ¿Es mi destino? Existe el destino, pero dentro de ese destino hay el libre albedrío, se nos dio el libre albedrío. Tenemos el derecho del libre albedrío. Tenemos que saber qué decisiones tomar que nos lleven a un escenario positivo, creativo, de crecimiento, de fortalecimiento, de luz. El problema que tenemos es que tomamos decisiones incorrectas la mayor parte del tiempo y luego nos enredamos en la vida. Y el punto es que estamos dando vueltas en el efecto constantemente. Pasar a la causa, ser responsable. Y responsable, vuelvo a repetir, no quiere decir sentirme culpable. No soy culpable, soy responsable. Y la verdad es que es maravilloso saber que yo soy la causa de todo lo que me pasa en la vida. Es lo mejor que a uno le puede pasar. ¿Por qué? Bueno, Está pues en tus porque manos el cambio. está en mis manos el cambio, el control lo tengo yo, no el supuesto victimario, ninguna fuerza externa, soy yo.
Si yo lo hice, yo lo cambio, yo lo arreglo. Esa es la libertad. Esa es libertad. Y entonces, hacernos responsables y empezar a trabajar en la causa es lo que viene a enseñarnos la Kabbalah, cómo trabajarlo, entre otras cosas tan importantes que nos enseña la Kabbalah. Y especialmente en este mundo tan golpeado y tan intenso, estamos viviendo días muy intensos y no vienen más ligeros, sino que cada vez vamos a ver esa intensidad más fuerte. Bueno, hay que estar listos y para ello, hay que estar, pero si yo me siento víctima en la vida, eh, eh, es trabajar con un voltaje de electricidad donde nos quema. Tenemos que preparar lo que nosotros llamamos en Kabbalah la vasija para poder manejar toda la energía que está accesible para todos nosotros, para cada uno de nosotros, que es una energía, una luz maravillosa que está tocando la puerta constantemente para que la dejemos entrar. Y desde ahí, todo lo que estamos buscando en la vida lo vamos a recibir, pero tenemos que saber cómo hacer esa apertura, cómo abrir la puerta. Cuando nos tocan la puerta y sentimos el estrés de que nos están tocando la puerta, saber cómo trabajar ese estrés, saber cómo caminarlo y cómo llegar a esa puerta, cómo hacer esa apertura y después cómo recibir toda ese caudal de luz que viene a entregarnos lo que nos corresponde en los momentos correctos. No necesariamente lo que yo pienso que yo quiero y yo necesito, sino lo que la luz del Creador sabe que es lo que me corresponde en este momento. ¿Ok? Eh, y sí, como tú decías, una de las cosas que aprendemos y que no es fácil, se dice fácil, obvio, pero que no es nada fácil, eso del espejo. Las cosas que me suceden son un espejo de lo que yo tengo que trabajar, cambiar, transformar, porque de eso se trata la vida. Venimos aquí a transformarnos en mejores seres humanos, transformar nuestra conciencia receptiva, egoísta, a una conciencia dadora, receptiva, dadora, no receptiva, egoísta. Y aunque todos tenemos y todos hablamos de cosas muy hermosas, hablamos del amor, de la unidad, de la fraternidad, de la igualdad, lo hablamos, pero no lo estamos aplicando muy bien o del todo. Y hay que saber, cuando hablamos del amor, ¿qué es el amor? De verdad el amor. Cuando hablamos de unidad, ¿de qué depende? ¿Qué es unidad? ¿Cómo lograr eso? De hecho, todo el estudio de la Kabbalah, absolutamente todo el estudio de la Kabbalah, es precisamente para llevarnos a ese punto. La Kabbalah no necesariamente es tú puedes estudiar Kabbalah desde un ángulo religioso o un ángulo intelectual o un ángulo místico, esotérico, pero en realidad la Kabbalah es el camino espiritual que te lleva a entender en lo más profundo qué es amor, qué es unidad y cómo podemos lograr que todos los seres humanos en el mundo y toda la creación nos unifiquemos en un solo cuerpo, una sola alma, como debe ser. Desde ahí salimos y ahí tenemos que llegar. Pero es lo que más difícil, es el proceso, es el challenge, como se dice, el desafío más difícil para el ser humano.
Lo hablamos mucho, sí, pero lo aplicamos poco. Y ese es el punto. La Kabbalah viene a enseñarnos cómo lograr ese objetivo. Cómo, bueno, transformándonos en seres dadores, receptivos dadores. Y eso es un concepto sumamente profundo y puedo decir complejo. No es algo sencillo. Hoy en día sabemos mucho, ¿no? Como tú comentabas, tenemos mucha información, tenemos mucha parte teórica, pero la parte práctica, el ponerlo precisamente en práctica y aplicarlo en nuestro día a día, quizás es lo que a veces nos cuesta más, Batsheba, es así. Para una persona que no esté familiarizada con la cábala, explícanos de una forma sencilla qué es la cábala y cómo la podemos empezar a poner en práctica en nuestro día a día. Kabbalah quiere decir recibir, es la traducción literal, ¿ok? Recibir, recepción. La Kabbalah es la sabiduría que nos explica la vida misma, las leyes cósmicas, cómo funciona el universo. Es un manual de vida que te dice qué te conviene y qué no te conviene. La Kabbalah no te dice prohibido, permitido. No existe tal cosa, porque si tenemos libre albedrío, pues no hay nada que nos digan esto está prohibido o esto está permitido. Hay cosas, hay lo que conviene, hay lo que no conviene. Decide tú qué quieres aplicar en tu vida, cómo quieres tú caminar tu vida, porque el efecto de lo que tú decidas lo vas a vivir en primer lugar tú. Y después, claro, la consecuencia de la gente en tu entorno y en el mundo. La Kabbalah, ¿por qué una sabiduría que nos explica la vida misma? ¿Por qué se llama recibir? Es muy extraño. Bueno, porque todo en esta vida se trata de recibir. Solo que eh, existe el deseo de recibir como tal, existe el deseo de recibir para sí mismo y el deseo de recibir para dar y compartir. ¿A cuál de ellos nos vamos a conectar? ¿Cómo llegamos a este mundo? ¿En dónde estamos por lo general conectados? Eso es lo que viene a enseñarnos la Kabbalah. Finalmente la meta es conectar, vuelvo a repetir, con la inteligencia dadora, porque es lo que nos unifica. No es fácil hacerlo porque en nuestra naturaleza estamos conectados al deseo de recibir para sí mismo. ¿Cómo hago el paso de ese deseo de recibir para sí mismo a un deseo de recibir para dar y compartir? Esa es toda la enseñanza de la Kabbalah. Esa es toda la enseñanza de la Kabbalah. Todos conocemos esa frase tan maravillosa, Veafta lereja camoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos nos encanta, pero no entendemos realmente de qué se trata, qué es amarme a mí misma y amar así a los demás. Bueno, a veces nos damos cuenta que en realidad no nos amamos o nos amamos en una forma equivocada. De eso, así tengo que amar yo a los demás. No, ¿qué quiere decir? Es algo muy profundo. De hecho, podemos decir que toda la Kabbalah está resumida en esa frase profunda, hermosa, pero compleja. Y de eso se trata la Kabbalah. ¿Cómo llegar a ese punto? Ese es el enfoque real de la Kabbalah. No es algo místico, esotérico, intelectual o religioso. Y yo sé que hay muchas tendencias de enseñar y de entender la Kabbalah, pero yo me tengo que preguntar, ¿cómo me está ayudando a ser una mejor persona si estudio la Kabbalah en forma intelectual o religiosa o esotérica? ¿Me está ayudando a ser una mejor persona, a lograr el objetivo de unificar, de realmente llegar a ese punto donde respeto absolutamente las diferencias, donde fluyo, donde tolero las diferencias sin juicio,
sin sentimientos negativos, donde, donde mi relación con toda la creación, desde el ser humano hasta el reino animal, vegetal e inanimado, eh, mi relación es con dignidad humana, sin importar lo que pensamos, las diferencias, dignidad humana. Suena, vuelvo a decir, suena un concepto sencillo, fácil, pero no lo es, no lo es. Y el estudio de la Kabbalah viene a enseñarnos cómo lograr paso a paso ese objetivo. Cómo, porque después de todo, en la vida, todo lo que hacemos, decimos, pensamos, decidimos, depende de la conciencia detrás con la que hago todo en la vida. Todo depende de la conciencia. Estoy trabajando con una conciencia positiva, proactiva o negativa, reactiva, egoísta. Y hay que saber desglosar eso. Muchas veces lo que pensamos que es positivo no lo es. Y muchas veces, o no muchas veces, algunas veces, lo que pensamos que es negativo no lo es. Por eso es que el estudio de la Kabbalah viene a darnos esa visión amplia y profunda de cómo entender las cosas y cómo empezar a caminar la vida mejor, mejor. Uno de los puntos principales que nos agobian terriblemente y nos tienen caminando en un círculo que no salimos de ahí son las emociones. Las emociones nos gobiernan, nos controlan, porque hay una fuerza detrás de esas emociones que nos controla y que utiliza las emociones para mantenernos controlados. Y ahí es donde tenemos que empezar a aprender a desglosar, a entender, a diferenciar, a identificar esas emociones y empezar a trabajarlas. Y así, queremos un mundo de paz y le pedimos a Dios que nos dé un mundo de paz. No, si no depende de Él. Hay Él que es paz, trabajar, Batseba. absolutamente. La vida es trabajo. Es trabajo, eso es lo primero que tenemos que entender. No venimos aquí a la Lalandia. No, sí, no, trabajo no quiere decir sufrir. Al contrario, si no trabajo, bueno, llegan los procesos que me hacen sufrir. Pero los procesos, y eso es importantísimo entender, los procesos no necesariamente implican sufrimiento, no, depende cómo los abordo, depende cómo lo trabajo. El dolor no necesariamente quiere decir sufrimiento, ¿ok? Pero hay que saber, hay que entender y hay que empezar a trabajarlo. La vida es trabajo y es un trabajo maravilloso. Ah, es delicioso. Sí, no es fácil, pero cuando lo haces, cada paso que vas dando, maravilloso. Es como estamos escalando una montaña. Tenemos que llegar a la cima. Y en la montaña, bueno, ¿qué quieres que te diga? Hay muchos obstáculos y muchos tramos sumamente difíciles. Bueno, lo voy a trabajar. Cuando subimos esa montaña con miedo, con distracción, con tonterías, eh, pues es muy difícil. Es mucho Podemos mejor, avanzar. claro, Batseba, ¿Ah? es mucho mejor ir bien preparado y aprender a adaptarse también al terreno, ¿no? Por eso la cábala precisamente nos aporta herramientas que cuando yo empiezo a escalar esa montaña donde voy a encontrar dificultades, voy a saber en cada tramo cómo, qué calzado tengo que usar, por ejemplo, o en qué rama tengo que agarrarme, o cómo tengo que sacar esa sabiduría interna que ya tengo, pero que de alguna forma también hemos desconectado de todo eso.
Exacto, esa sabiduría existe en nuestra alma, en nuestra verdadera esencia, ya está ahí. El estudio de la Kabbalah te va activando y despertando esa sabiduría. Ahora, cuando estamos escalando, es muy importante voltear a ver a los demás que están escalando esa misma montaña y darnos la mano y ayudarnos. Y ahí es donde a veces, o la mayor parte de las veces, fallamos. Sí, la Kabbalah te ayuda a llegar a la cima, te da las herramientas, te da el conocimiento, la sabiduría que de hecho ya existe dentro de ti, pero que hay que despertarla, hay que activarla, ¿ok? Hay que reconectar con esa sabiduría. Nada es nuevo. Nada es nuevo bajo ¿cómo va la frase? Nada es nuevo bajo el sol. No, nada es nuevo. Ya todo está ahí. Pero cuando estamos estudiando Kabbalah estudiar Kabbalah no solo se trata de estudiarlo, como dije, intelectualmente, de tomar clases, leer libros y saber mucho. Hay mucha gente que sabe mucho de Kabbalah porque lo ha leído o porque hoy en día hay muchos maestros que están enseñando Kabbalah. Cuando yo llegué a España en el año 2000, creo fue, hablar de Kabbalah era algo así como que, ¿de qué me estás hablando? Era algo muy fuerte. Hoy en día tenemos muchas personas que lo hacen. No se trata solo de saber mucho, se trata, y ese es el verdadero estudio de la Kabbalah, aplicarlo, trabajarlo, caminarlo. Y la Kabbalah no es una religión, es el camino espiritual que nos lleva al ascenso para llegar a la cumbre de esa cima. Hagan de cuenta que estamos subiendo el Everest por el camino más difícil que hay. Todos podemos lograrlo, pero hay que hacer el ejercicio, hay que trabajar, hay que prepararse, hay que saber cuál es el equipo que necesito, como decías, los zapatos, el equipo, estudiar la ruta, saber cómo y ver quiénes son los compañeros que tengo en mi entorno para que juntos lo hagamos, porque el trabajo es en equipo, y especialmente este año, es en equipo, no es en solitario. Okay. Nos relacionamos con demasiadas condiciones con los demás todavía y tenemos que aprender precisamente a relacionarme sin condiciones. Lo que yo haga lo hago por amor, lo hago porque yo quiero y como tú bien decías, ¿no? Cuando escalo la montaña, no solamente me ocupo de mí, sino que miro detrás mío y si tengo que tender la mano al que viene detrás mío, también le ayudo y coopero con estas personas. Estamos en un mundo que se está viendo, ¿no? Es muy importante la cooperación y también nos damos cuenta que muchas veces esta cooperación surge cuando hay una catástrofe, como por ejemplo la que ha pasado hace poquito aquí en España, en Valencia, ¿no? Tenemos que empezar a Eh, integrar esto ya en nuestro día a día sin la necesidad de que tenga que ocurrir algo externo que nos venga a recordar que todos somos uno, precisamente también. Ese es uno de los conceptos más difíciles que a las personas en común les cuesta aceptar y asimilar, que de hecho, pero es algo importantísimo. Mientras no lo hagamos, seguimos en el mismo, es como el ratoncito en la rueda, caminando, caminando y no pasa del mismo lugar. Sí, todo lo que sucede en la vida tiene una razón de ser y todo lo que nos sucede en la vida es efecto de algo nuestro, en forma individual, personal, colectiva y global. Global como humanos en totalidad. Colectiva, la ciudad donde vivimos, el país donde vivimos, el entorno.
Estamos ahí por una razón específica. Tenemos un trabajo específico en forma colectiva. Eh, y todo lo que sucede, desastres naturales, carencias de todo tipo, enfermedades, en fin, todo es efecto de algo que como grupo, como seres humanos, no estamos haciendo bien. Y no hay que tomarlo con culpa, sino con responsabilidad, decir, ok, vamos a ver qué no estamos haciendo bien, qué tenemos que hacer mejor para que el mundo sea mejor. Ahora, los desastres naturales no solo tienen que ver con el lugar específico donde se manifestó el desastre natural, tiene que ver con algo más amplio, es el efecto de todos nosotros como humanidad, es el efecto de todos nosotros. Todo lo que pasa en el mundo es efecto de todos porque todos estamos conectados unos con los otros. Y por eso es que todos podemos hacer ese cambio maravilloso. Mira, cada vez que hay una sacudida en algún lugar del mundo, como en este caso en Valencia, desafortunadamente, eh, y en muchos otros lugares, la verdad, en donde no hay incendios, inundaciones, sequías, huracanes, eh, terremotos, guerras, en donde no. Y cada vez que eso pasa, de repente se despierta en nosotros, se activa en nosotros esa fuerza de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque entonces, cuando nos suceden las cosas, ya no nos importa quién eres, qué piensas, cómo vives, me caes bien o me caes mal, estoy de acuerdo contigo o no. Ya no importa, me importa que eres un ser humano, que eres parte mía y quiero ayudarte en todo. Y ahí nos activamos todos para ir a ayudar, para mandar, para hacer, para donar, y sentimos el dolor de todos. Esa fuerza está dentro de nosotros. Eso es lo que nosotros somos. Pero luego pasa la situación y Nos nos lo volvemos olvidamos. y nos olvidamos hasta que nos dan otra sacudida. La idea es que no nos sacudan, no es necesario. Vamos a activarnos nosotros, vamos a vivir así todos nosotros. Esa es la idea. Eso es, y otra vez vuelvo a repetir, suena muy hermoso, pero en el día a día, en la verdad, no es nada fácil. Basta con que una persona ¿cómo se dice? Te toque el botón que te duele y viene la acción reactiva, esa emoción, y todos reaccionamos distinto. Y empieza la fragmentación, la separación, y aunque sea algo que me parece que es tan pequeño, afecta en mi vida, en la vida del otro, en la vida de mi entorno y en el mundo entero, en toda la creación. Nos afecta a todos. Entonces, sí, es importante estudiar Kabbalah, es importantísimo estudiar Kabbalah. Es muy interesante, quieres que te diga, es lo más interesante que te puedas imaginar en la vida. Cuando vas profundizando, profundizando, wow. Pero la conciencia detrás en el estudio de la Kabbalah, sí, a veces inicia con curiosidad, a ver de qué se trata. Pero en realidad
si queremos hacer un cambio, si queremos de verdad tener un mundo mejor para todos, pues hay que empezar a caminarlo. Y caminarlo es una belleza. Yo estoy en esto 37 años, creo. No los cambio Pues por nada. nada. Los amo. Y no han sido años fáciles. Yo no estoy diciendo que mi vida es... No, no. Y no espero de la vida una vida fácil. No. Porque cuando tienes todo fácil, ¿cómo creces? ¿Cómo aprendes? No. Hay que tener esos procesos enfrente de nosotros. Los procesos no son malos, todo depende cómo lo ves tú, cómo lo enfrentas, cómo lo captas, y en eso se convierten. Entonces, si yo cada proceso, sí, hay que trabajarlo, duelen, utiliza el dolor para tú fortalecerte, ser mejor, crecer, romper con limitaciones y seguir adelante en el ascenso. Ujú. Batseba, para todo ello, tú inicias esta próxima semana ya, el jueves 14, van a estar aquí en Barcelona, en un seminario que precisamente se titula Vence el miedo, ¿no? Una emoción que muchas veces también nos impide el seguir avanzando. Vas a estar también en Madrid el próximo 21 y aquí en la pantalla podremos ver también un poquito la gira que vas a hacer y luego en la descripción del vídeo también os dejaremos enlaces de testimonios que han estado también con Batseba. Batcheva, para aquellas personas que estén por Barcelona, que quieran unirse a este seminario, ¿qué van a encontrar en este seminario y cómo pueden contactarte, Batcheva? Eh, sí, vamos a estar el jueves 14 a las 7:30 y voy a hablar precisamente de los miedos. No necesitan haber tomado ningún curso ni nada, aunque voy a tratar un tema profundo, lo voy a tratar en una forma muy didáctica, muy sencilla, para que todos captemos realmente cómo lograr liberarnos de esos temores que nos paralizan y no nos dejan seguir adelante en la vida. Eh, todos venimos a este mundo con un potencial y una misión por manifestar, pero muchas veces se nos va la vida sin lograr ese objetivo porque nos dejamos llevar por todos los miedos. Hay miedos físicos, hay miedos espirituales, hay miedos mentales, hay miedos emocionales, hay tanto tipo de miedo y no nos arriesgamos y no estamos atrapados en esos temores y todos tenemos por ahí algo que nos asusta tanto que preferimos no meternos ahí, no hacerlo, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos cerrando puertas, no nos damos cuenta que nos estamos limitando en la vida y así no llegamos al objetivo de por qué estamos aquí en este tiempo de vida. Entonces, es importante superar los miedos. Vamos a hablar de eso, cómo superarlos, cómo enfrentarlos. No se trata de no tener miedo. Una persona valiente no es aquella que no tiene miedo. La persona valiente es la que tiene miedo y lo supera. Así lo ¿Ok? hace exactamente. Exacto. La que se arriesga, la que da el paso, la que se tira del edificio al vacío. Sí, pero hay que saber cómo hacerlo. Y es muy importante, especialmente en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo, que sí pueden generar muchos temores de todo tipo. ¿Cómo los superamos? ¿Cómo los trabajamos? ¿Cómo dejamos que sean una herramienta que nos impulsa a crecer y que no nos detiene o no es un obstáculo para seguir creciendo y manifestar nuestro potencial y la misión que venimos a hacer cada uno? El miedo lo podemos usar como una herramienta de trabajo, pero hay que estar muy conscientes de ello y hay que saber cómo.
de eso se trata. Así que los invito a que de verdad nos acompañen en Barcelona el jueves 14 y ya en esta semana, el miércoles, estamos saliendo de Buenos Aires para llegar en la mañana del jueves 14. Vamos a estar en el Hotel Cataluña, Plaza Cataluña. Eh, Espero verlos, las personas que ya han tomado clases, que ya han leído, que ya han estudiado y las personas que no saben absolutamente nada, todos bienvenidos. Eh, y en Madrid también, obviamente, si tienen personas en Madrid, nos están escuchando también, vamos a dar el mismo seminario, solo que en Madrid va a ser el jueves 21, mismo horario, y ahí va a ser en el Hotel NH Surba, en la calle de Zurbano 79. Tenemos todos los datos, ahí se los muestran a ustedes. Y muy importante que después de eso vamos a dar un curso intensivo, tanto en Barcelona como en Madrid, el domingo de 10 a 5 o 6 de la tarde. La pasamos fenomenal. Es un curso intensivo de cómo empezar a entender la vida, cómo funciona todo esto. Y empezamos desde el momento de la creación, porque ahí está todo, los secretos de la vida están ahí en el momento de la creación de este universo físico. Vamos a empezar con eso. Vamos a ver cómo llevar a cabo, cuál es la finalidad, por qué llegamos a este mundo físico, qué es este mundo físico, cómo trabajarlo, cómo transformarnos, cuáles son las herramientas que tenemos y cómo finalmente podemos activar de verdad esa fuerza tan maravillosa de amor incondicional que existe dentro de nosotros. Eso también va a ser el domingo siguiente al curso, creo que eso es el 17 de noviembre en Barcelona y ¿qué será? 21 en El Madrid. 1 de noviembre, sí, en Madrid. Sí, perdón, domingo 1 de diciembre, está equivocado ahí. No, espérense, sí, no, sí. A ver, déjenme ver. Domingo 1 de diciembre a las 7:30, en un formato en emisión online. No, espérate. Curso intensivo Kabbalah 1 en Barcelona, domingo 17 de noviembre, 10:30. ¿Ok? Y el curso intensivo Kabbalah 1 en Madrid, está equivocado, en Madrid, el domingo 1 de diciembre. 1 de diciembre, 1 de diciembre. ¿Ok? Eh, y esto es en Madrid, en la calle Martínez Izquierdo, eso es en Madrid. Así que, bueno, los esperamos, dense la oportunidad, vayan y vean de qué se trata. Puede ser que descubran algo, wow, maravilloso que su alma estaba buscando o que ustedes conscientemente estaban buscando pero no sabían por dónde. Vayan y vean. Y después decidan, ¿es para mí? ¿No es para mí? Algo les debe de quedar ahí. Es importante. Necesitamos todos ponernos en el camino correcto, trabajar correctamente para poder de verdad tener la vida que tanto deseamos y el mundo que tanto deseamos. No fuimos creados y destinados a sufrir todo el tiempo. No, no se trata de eso la vida. Se trata de ser felices. Pero hay que saber cuál ¿Cómo? es la felicidad, cómo llegar a ¿Y ella, qué herramientas? cómo mantenernos ahí. Queremos una felicidad permanente, no una felicidad momentánea como estamos acostumbrados a vivirla. Pero hay que entender qué es la felicidad permanente y qué es la felicidad momentánea. Y desde ahí empezar a hacer las cosas. Yo les digo, 37 años en esto, feliz, trabajando procesos, aprendiendo muchísimo, creciendo y disfrutando. Tanto que después de que fue un año, yo personalmente decidí
yo quiero sumarme a ellos, al centro de Kabbalah. Esto tiene que llegarle a toda la humanidad. En aquella época eran 13 maestros para todo el mundo. Yo dije, bueno, me sumo, quiero hacerlo, porque en el fondo sentí que esa era mi misión. No es la misión de todos, pero desde entonces estoy y, ¿qué quieren que les diga? Es lo mejor que pudo suceder en mi vida. Encontrar la Kabbalah y al centro de Kabbalah y a mis maestros, el Rav Berg y Karen Berg, que hoy en día no están ya no existen en este plano físico, pero sabemos que están, y que nos siguen direccionando y ayudando en cómo lograr el objetivo de la Kabbalah: un mundo de paz, un mundo de armonía, un mundo donde somos un solo cuerpo, una sola alma, unificados todos. Si recordamos la película Avatar, donde están la primera, aquel árbol, y todos sentaditos junto al árbol, y se veían ahí unos cables conectados a todos, y de repente se van encendiendo todas las lucecitas. Eh, todos estamos conectados unos con los otros. No, no somos seres, somos diferentes en este plano, sí, pero estamos conectados. Y se trata de aprender a conectar todos esos circuitos de luz entre todos nosotros para finalmente tener el mundo que todos estamos buscando. Pero hay que saber cómo, y hay que esforzarnos. Les pido que se esfuercen y vengan a escucharnos. Humildemente, de verdad, es importante. Toda la información aquí en pantalla, también en la página web www.kabbalah.com. Para este seminario Vence el Miedo, que inicia este próximo jueves 14 de noviembre aquí en Barcelona a las 7:30. También el 17 de noviembre a las 10:30 en Barcelona y el jueves 21 en Madrid a las 8 de la tarde. Luego ya saltamos, como comentábamos, al 1 de diciembre en emisión online. Toda la descripción aquí al finalizar el vídeo. Batseba, Sí, un placer haber compartido gracias. contigo. Ahí está, donde pueden escribir spain@kabbalah.com, y el número de teléfono donde pueden llamar para saber Reservar su más plaza. información de todo esto, sí. Y si me quieren seguir en Instagram, Bacheva Merón, me buscan como Bacheva Merón, en Facebook igual. Y bueno, eh, adelante, espero que nos podamos ver y que aprovechen este, estas oportunidades que se nos dan. Para mí es una oportunidad llegar a España, estar con ustedes, compartir con ustedes todo esto. Para mí yo lo veo como una gran oportunidad y una gran bendición. Espero que también ustedes lo aprovechen y lo vean como tal. Mil gracias, Alex, por todo esto. Gracias. Gracias a ti, Batseba, por haber estado aquí en Nueva Humanidad. Mucho éxito para este seminario. Y nosotros, familia, lo dejamos aquí, no hay tiempo para más. Darle like al vídeo, compartir, porque necesitamos realmente, como nos comentaba Batseba, compartir esta información de alto valor, ponernos el mono de trabajo y hacernos responsables de nuestra propia vida. Hasta pronto, familia. Chao, Gracias. Batseba. Gracias.